una hermana de la casa, es una de las fundadoras también de Radiográfica. ¿Cómo te va, Fátima? Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo andás? Un Bueno, Buen gusto día. de estar con ustedes. ayer te pensamos mucho porque justamente me acordaba esos diálogos cuando aparecía Francisco y bueno, eh, qué mejor expresión para nosotros de la religiosidad popular que tu práctica con la de Patrick Rice también, desde la militancia revolucionaria. Vos recordanos, vos te formaste con ni más ni menos que con el padre Mujica. Sí, con el padre Mujica, a los 13 años empecé siendo catequista en la Capilla Cristo Obrero, y bueno, y ahí con un grupo de varias compañeras, bueno, empecé ahí, creo que es la iglesia que conocí, la con la que seguí después, ¿no? Y después, bueno, con Carlos Bustos, todos ellos también, entre ellos varios sacerdotes desaparecidos, y bueno, y en el caso de Carlos, por supuesto, asesinado, que fue el primer golpe así tan duro que tuvimos por su compromiso, ¿no? Ujú. Fátima, sobre la participación de la iglesia en la dictadura, hemos hablado mucho con vos y la complicidad. Pero hay quienes cuestionan mucho a Bergoglio. Uno de ellos es Horacio Berbisky, sobre la desaparición de dos curas, Llorio y Jalix del Bajo Flores. Vos justamente militabas por esa zona. ¿Qué tenés para decir sobre ese caso? Sí, bueno, nosotros militábamos en toda la parte de Soldati, que era muy cercano, todo el sur de la ciudad. Claro, el otro barrio, Eh, digamos, ¿no? Muy cerquita, claro, por las claro, pero puertas. siempre de la ciudad y acompañados también con sacerdotes, bueno, entre ellos Patricio también, ¿no? Eh, El tema sí, yo creo que va de la complicidad de la iglesia, eso fue real, es algo que nosotros seguimos denunciando, no es algo que bueno, fue toda una iglesia, una parte perseguida y justamente porque denunciaron todo lo que sucedía y ya desde temprano, o sea, ya se había empezado a denunciar cuando aparecen las primeras desapariciones y no nos olvidemos que incluso el secuestro de los catequistas y el grupo de Bajo Flores fue en mayo del 76. Este, y después todo lo que continúa, ¿no? Tanto el asesinato de los palotinos en julio, hay todo en esos meses es impresionante la persecución, hasta el 4 de agosto con Monseñor Angelelli y ante los curas Carlos Murias y Longueville y Wenceslao Pedernera, el laico. O sea, nosotros también fuimos secuestrados en octubre. Entonces, eso es algo que está cuando nosotros caracterizamos una dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial, tiene que ver con esa complicidad. Ujú. Por supuesto, en el caso de Orlando Llorio y Yalit, ahí lo que siempre se reclamaba, además de la complicidad que tuvo la jerarquía, era el tema de que ellos, bueno, eran jesuitas, se les había soltado la mano, como se decía en ese momento, porque la verdad que había todo ese sector de la iglesia que iba quedando solo, ¿no? Y muy desprotegido. Y después que no hubo en su momento, ni después, reclamos firmes sobre ellos, por más que se decía, y bueno, sí, en el caso nuestro, por ejemplo, de Mauricio Silva, que fue uno de los el sacerdote barrendero, por el cual es su aniversario de la desaparición, es el Día Nacional del Barrendero, fue desaparecido el 14 de junio del 77, y cuando van digamos, a pedir por él y demás, lo que contestaban eran, bueno, nos dijeron que iba a ser el último sacerdote, que ya no iba a haber sacerdotes desaparecidos, que ya no, o sea, esas eran las respuestas. Y por muchos años, bueno, Patricio mismo, él cuando sale expulsado de acá, lo primero que hace es empezar a denunciar y fue muchas veces al Vaticano y yo misma como querellante después presenté en los juicios esos archivos, Ujú. porque para mí siempre fue importante toda la denuncia que se hizo, porque parecía algo invisibilizado, ¿no? Nosotros no teníamos una iglesia que reclame por sus desaparecidos.
Y eso para quienes somos parte y lo sentimos por muchos años. Fátima, Eh, esto que estás contando es importante para que te haga esta pregunta, porque me acuerdo que cuando en 2013 lo eligen a Francisco, hablaba con vos y vos me decías, bueno, tenemos muchas dudas porque es parte de esa jerarquía contra la que nosotros luchamos, ¿no? Como catequistas de base, como, bueno, militantes de otra iglesia, la iglesia de los pueblos. ¿Qué nos puedes decir hoy de Francisco, después de su muerte, pero también después de 12 años de su accionar en el Vaticano? Sí, yo lo que puedo decir a partir de, por supuesto, en ese momento fue la sorpresa, pero además porque ni siquiera, además de lo que nosotros sabíamos y decíamos, también desde afuera nos preguntaban, era lo primero que nos venía este, a preguntarnos cómo, pero porque el cuestionamiento venía hacia el tema de los derechos humanos. Eh, pero por supuesto después cuando él, bueno, yo creo que hay una transformación en Francisco, más allá de que él ya tenía gestos acá de toda su relación con las villas, con todo lo que él hacía, Claro. había algo que sí, yo siempre lo dije, que era por qué no hubo una relación con las madres, con las abuelas, con los organismos. Hubo muchos años de democracia antes eh, que eso empieza recién a darse una vez que es Francisco. Y que ahí sí, yo creo que hay, incluso ayer, estos días lo dice abuela, sacó un comunicado muy, muy bueno, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. O sea, todas ellos la van a ver, pero una vez que fue papa. Yo creo que ahí hay una transformación, bueno, un lugar en el mundo de llegar a ser papa, y ahí me parece que es para mí es el momento en que él empieza, digamos, a hacer todo, que hoy se está hablando de su legado, ojalá él deja una vara muy alta. Ujú. Y la verdad que ayer cuando supimos de la muerte, yo quedé impactada porque sabemos lo que es tener en este mundo y en este momento, bueno, un papa como Francisco. O Claro, sea, una voz potente era desde el pensar. necesario, era necesario. Y la verdad que se va en el momento tan necesario porque lo necesitábamos. A ver, tenemos una Eh, foto, Fátima, de una visita que vos le hiciste. A ver, la vamos a poner para la gente que está en el streaming. Estamos charlando con Fátima Cabrera. ¿Con quién estabas y cuándo fue, Fátima, eso? Esto fue el 30 de enero del año pasado, digamos, del 2024. Es muy reciente, digamos, esta foto. Yo lo había visto la primera vez, pero más de lejos, digamos, ahí en la plaza, en el 2018, cuando fui a Roma, que ahí nosotros tenemos dentro de nuestra fraternidad a la hermanita Genovie, que ella es la sobrina de Leonie Duquet, es una hermanita de Jesús, parte de nuestra fraternidad. Y con ella, bueno, tenemos una relación como fraternidad, pero además una amistad muy profunda. Y ella misma, cuando vino acá para el juicio de la ESMA, bueno, en ese momento de la ESMA, y cuando se recuperan los restos, que uno de los restos que se recupera junto con lo de las madres es el de Leonid, ella le reclama en ese momento a Bergoglio, digamos, que por qué no fue ningún obispo al momento que se hace entrega de los restos y que quedan en el solar de la iglesia Santa Cruz. Y ahí es cuando, bueno, ella después de eso, claro, al tiempo, cuando ya va el Papa Francisco, ella también se sorprende porque dice, bueno, ¿cómo? Y a partir de ahí se generó una amistad muy, muy una muy buena amistad con él, ¿no? Y siempre no solamente que la visitó en su casa, en su lugar, ellos vivían en un lugar en Ostia, acompañando, digamos, a todos trabajadores de circos, sino que cada vez que recibía a alguien de los derechos humanos, ya sea en el caso de madres, abuelas o de otros de América Latina, siempre la invitaba. Bueno, ese día fui con ella porque ya cuando fui, ella quería que estuviera en la audiencia, la pidió ella y bueno, tuve la posibilidad ahí de saludarlo
Y tanto que él tenía esto de hacer, eran las dos primeras filas nada más que pasaba a saludar, que yo también ese día no sabía que íbamos a estar tan cerca, por eso le hice una carta así medio rápida. Justamente yo nosotros veníamos de un encuentro en Colombia como fraternidad de acá del continente y también quería pedirle lo de Mauricio Silva, porque nosotros estamos con un juicio, somos querellantes por su desaparición. Y él lo primero que me dijo, vos sos amiga de ella por Genovie, ¿no? Y entonces decía que ella lo tenía todo el tiempo, porque sí, la hermanita siempre le estaba, bueno, ahí muy presente y él la invitaba todo el tiempo. Ella iba a todas las audiencias y siempre con grupos de jóvenes, bueno, con distintas personas que lo iban a ver. Así que bueno, fue una oportunidad que sí me pareció en ese momento que él ya tenía muchísima dificultad para desplazarse, ¿no? Venía en la silla de rueda. Pero bueno, todo lo que él, las encíclicas, por ejemplo, que él hace, la verdad, incluso en alguna de las encíclicas como Fratelli Tutti, este, él ahí incluso menciona, ¿no? La espiritualidad de Carlos de Foucault. O sea, hay toda una serie de documentos que deja y bueno, todo el encuentro cuando estuvo con las organizaciones sociales y los jóvenes, que me parece que fue marcando, bueno, una iglesia que venía en caída también, ¿no? Y que él vuelve a renovar eso. O sea, Claro. ahí es sorprendente todo lo que realmente a mí, incluso yo tuve la oportunidad de ir en el 2018 a Irlanda, y algo que yo, la verdad, me hubiera gustado mucho que si se daba la oportunidad de que él viniera, que creo que eso nos quedamos mucho con ganas de que viniera a Argentina. Él hace algo muy importante que ahí a mí ya realmente me impactó, que antes de ir, de tener el encuentro con el pueblo en Irlanda, estuvo un día y medio recibiendo testimonios de todo lo que sucedió con la iglesia en Irlanda, Irlanda del Sur, ¿no? Y ahí yo creo que él, después de todos esos testimonios, cuando iba a comenzar a hablar y se daba todo el protocolo, saca una carta y la empieza a leer en español. Y en esa carta lo que pide es perdón por todo lo sucedido, porque él dice que estuvo todo el tiempo escuchando a las víctimas. Y la verdad que después hablando con gente de allá, muy conocedora de la iglesia, me dice, eso lo hizo él, porque no hubiera podido leer esa carta antes, digamos. Lo hace así y bueno, tanto que la gente empieza a pedir traducción y eso, bueno, fue muy fuerte, ¿no? Eso de Impactando, claro. pedir el perdón con todo lo que había Una de las sucedido. cosas que se decía en 2013 es, que decían algunos referentes incluso, este Papa viene a eh, jugar en contra de la unidad latinoamericana. Es decir, se han dicho muchas cosas Sí, sí. y bueno, ha sorprendido un poco lo que charlaba ayer con Carlitos Raiz, con tu hijo, Ah, mira. mi amigo Carlitos Raiz, que yo decía, bueno, las personas cambian, los líderes se forjan, porque seguramente hay todavía compañeros que siguen preguntando qué pasó en la dictadura, si él no se comprometió, si no puso el cuerpo. Bueno, están los testimonios, está la discusión. Ahora, sin querer hacer un paralelismo que puede ser muy brutal, eh, Juan Domingo Perón estuvo en la represión de la Semana Trágica y después fue Juan Domingo Perón. O sea que Sí, sí, yo hay, creo que hay circunstancias y también un mundo y una iglesia que se venía, claro, venía a pique, digamos, por todo su tal cual. propio avacionar. Y me parece que él ahí, bueno, yo creo que siempre él ha sido un gran político también, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y que ese posicionamiento en el mundo, a mí, por ejemplo, cuando empieza, bueno, a denunciar todo el mercado y que lo hacía muy, muy firmemente en un momento realmente donde en ese sentido creo que ahora yo no sé qué va a pasar y quién puede venir, pero la verdad que la firmeza que él tuvo con un posicionamiento hasta hace poquito pidiendo por los inmigrantes, todo el tiempo estuvo denunciando
un mundo que también tiende a la derecha y con todo un cambio estructural muy grande, ¿no? Marcando las Entonces, contradicciones principales de un occidente que se deshumaniza. Leí, exacto, en ese sentido, bueno, es sumamente valioso todo su papado, digamos, ¿no? Y ojalá, bueno, que se tome y que no, no, por supuesto, no va a ser lo mismo, pero que no retrocedamos de esa vara que deja, ¿no? vara alta, ¿no? Charlamos Ujú. en la previa del filipino, del africano, bueno, no sé en qué en qué va a derivar todo esto, pero bueno, de alguna manera deja las encíclicas, deja las enseñanzas, muchas historias, ¿no? Que se han escuchado en estos días, Sí, acá mismo yo estas creo, horas. la vivencia que yo tuve el año pasado con los 50 años del asesinato de Carlos Mujica, ahí se vio, bueno, también hay un salto cualitativo en lo que es hablar de Mujica hoy, que se empieza a hablar en los seminarios. Creo que también la beatificación de todo el grupo de La Rioja, de Monseñor Angelelli, Carlos Muria, Longueville y Wenceslao, es algo que nosotros también le reconocemos como que, bueno, ahí se beatificó un grupo donde está incluido también un laico. En ese Y sentido, eso es muy Fátima, la importante. Nosotros, la corriente, verdad, que ojalá hubiéramos podido seguir. Venían los palotinos, ese está toda. Hay varios que estaban en el camino y eso también lo estaba haciendo. eso me interesaría que me diga finalmente, la teología de la liberación, de la que no fue parte Francisco, Bergoglio, podemos decir que con Francisco logra reinsertarse en la vida interna de la iglesia, por lo menos la iglesia católica argentina. Hay una vuelta a, digamos, de alguna manera a recuperar cuestiones del Concilio Vaticano. Que estaba, bueno, fue hasta perseguida toda la teología y posteriormente a las dictaduras, ¿no? También, o sea, no es que fue solo esa época. Entonces me parece que él, a ver, sorprendentemente, cuando llega ahí hay cuestiones que son del concilio. Entonces, en una iglesia sumamente conservadora que rechazaba todo lo que pudiera venir más de la teología de la liberación, hay como, por eso digo, me parece que él puso a la iglesia en otro lugar y de un cuestionamiento al sistema también, especialmente el económico, ¿no? Tal cual. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que nosotros ya también veníamos de una experiencia que a mí a ver, cuando los jóvenes, él les pide que hagan lío, uno sentía que como joven nosotros también hacíamos lío y después no nos acompañó a la iglesia, en ese sentido nos tomó ya en otro momento. Y la verdad que él motivó a muchos jóvenes. Yo los otros días estábamos el sábado pasado en el Vía Crucis, que lo volvimos a hacer ahí en el espacio de memoria, fue muy fuerte, muy sentido y si algo hace que nosotros sigamos ese Vía Crucis es porque hay participación de jóvenes. Y son jóvenes que seguían a Francisco, digamos, en ese sentido, ¿no? En esto de volver a animar a los jóvenes, que no es fácil hoy. Sin embargo, ayer yo mismo veía en las misas muchos jóvenes decir que no todos incluso se identificaban desde una iglesia, pero que los atraía ese modo de llevar la iglesia. Así que en ese sentido, bueno, ojalá la iglesia pueda continuar Y con trascendió a la juventud cristiana, ¿eh? exacto, exacto, Porque es esto de recen este, por mí y los que no, tírenme buena onda. claro, sí, no, eso llegó y me parece que también es muy fuerte y muy importante. Por eso digo, para algunos compañeros me llama la atención la encerrona de cierta izquierda de quedarse en debates menores. Pero bueno, es parte también de una tradición en la Argentina, ¿no? Que siguen discutiendo cositas como para salir en Claro, este cuando ya momento a estamos en decir, un mundo donde tenemos que, bueno, no, y empezar a ver, bueno, otras cuestiones que suceden todos los días, ¿no? Fátima querida, gracias. Gracias a ustedes y bueno, un abrazo. Allí pasaba Fátima Cabrera, una amiga de la casa,